Alberto Cuano Botniza capturó algo imposible el 10 de diciembre, el objeto interestelar 3I Atlas. Y tiene estructura. No está simplemente girando, no está simplemente tambaleándose. Tiene estructura, cuchillas, rotando como un sistema de propulsión diseñado. ¿Y el timing? Exactamente, mientras el objeto se acerca al punto más cercano a la Tierra, jamás registrado para un visitante interestelar. 19 de diciembre, 4 días de distancia cuando comenzaron las observaciones. Condiciones de visualización perfectas. La luna nueva, el cielo oscuro, y el fotógrafo reduce la exposición deliberadamente para ver el núcleo claramente, no el resplandor sobreexpuesto, sino el núcleo real. Lo que emergió en las imágenes rompe todas las suposiciones sobre el comportamiento natural de los cometas, porque los cometas no tienen estructuras en forma de cuchilla que mantienen la geometría rígida mientras giran. Los asteroides no muestran apéndices rotando con precisión mecánica. Los objetos naturales bajo tambaleo gravitacional no exhiben características simétricas similares a la propulsión, pero 3I Atlas, 4 días de observación continua, múltiples fotógrafos independientes, Italia, Colombia, telescopios diferentes, ubicaciones diferentes, el mismo resultado, las estructuras de cuchillas, rotando, persistentes. La última vez que vimos estructuras geométricas en un objeto tambaleándose fue Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, alargado, tambaleándose extrañamente, acelerando inexplicablemente. Los científicos debatieron durante años. ¿Un cometa? ¿Un asteroide? ¿Algo más? Y 3I Atlas muestra características aún más pronunciadas, más definidas, con apariencia más mecánica, como si fuera una progresión de la ambigüedad de Oumuamua a la claridad de 3I Atlas, una evolución de los visitantes interestelares, o una revelación de lo que realmente son. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos mirando un objeto natural con una forma inusual? ¿O estamos presenciando algo que no debería existir en la naturaleza? Piensa en eso. Antes de revelar exactamente cómo lucen estas estructuras de cuchillas en detalles sin precedentes, qué están haciendo mientras el objeto gira y por qué el fotógrafo que las capturó ahora está cuestionando si esto es un cometa o algo fundamentalmente diferente, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Porque 19 de diciembre es 4 días después de estas observaciones. El acercamiento más próximo. Y lo que sea que suceda a continuación va a redefinir todo lo que pensábamos saber sobre visitantes interestelares. Deja un comentario. ¿Explicación natural o estructura diseñada? ¿Qué ves en estas imágenes? Comencemos con la metodología de observación. 16 de diciembre, 1:03 de la mañana, hora local. Alberto comienza la sesión de imágenes. Continúa hasta las 4:40 de la mañana, 3:37. Rastreo continuo, y la decisión que lo cambió todo. Reducir el tiempo de exposición. La imagen típica de cometas usa exposiciones largas. Captura la coma tenue, revela las emisiones de gas. Muestra la estructura de la cola, pero eso sobreexpone el núcleo. Se expande en una mancha brillante. Los detalles se pierden. Alberto hace lo opuesto. Exposiciones cortas. 60 segundos como máximo, a veces menos. El objetivo: ver el núcleo claramente, preservar el detalle del núcleo. Y funcionó. Las imágenes revelan el objeto en el centro, no sobreexpuesto, no reventado. La estructura real visible, la forma definida. Y lo que emerge es extraordinario. El procesamiento de alineación del cometa viene después. La técnica apila las imágenes manteniendo el cometa estacionario, mientras las estrellas dejan rastros. El método estándar acumula la señal, reduce el ruido, permite el zoom en el cometa, sin desenfoque de movimiento. Y cuando se amplía, la estructura se vuelve innegable, un objeto alargado, en forma de papa algunos dirían, pero no una papa aleatoria, una papa orientada, con extensiones, protuberancias, características similares a cuchillas extendiéndose de la masa central. Y está girando. La rotación es clara. El timelapse muestra el tambaleo, pero el tambaleo con un patrón. No es caótico, no es el tambaleo gravitacional aleatorio esperado de una pila de escombros.
sino una rotación con apariencia controlada, como si el objeto mantuviera la orientación, como si las cuchillas barrieran el espacio con propósito, creando la impresión de propulsión, de empuje, de algo más que una roca pasiva a la deriva. Múltiples observadores confirman. 14 de diciembre, Tony Ciarrata en Italia. Captura el mismo objeto, las mismas características de cuchilla. 15 de diciembre, más imágenes. Las estructuras de cuchilla persisten. La geometría permanece sin cambios. No son jets de gas transitorios. No son plumas de sublimación temporales. Son características sólidas, rotando con el objeto, integrales a la estructura, parte del núcleo mismo. Para contexto necesitamos la historia de 3i Atlas, descubierto el 1 de julio de 2025, inmediatamente activo, inusualmente brillante, el color rojo de los orgánicos. Entonces cruzando 2,5 UA del Sol, la línea del agua, el umbral de activación, el color cambia a verde, las emisiones de carbono, el cianógeno, los niveles anormalmente altos de cianuro y el níquel sin hierro, una anomalía química nunca explicada. La actividad continúa durante meses. La coma verde, el tono azul ocasional, la alta producción de gas. Entonces el cambio reciente, 4 días antes de estas observaciones, del verde al dorado, la tercera transformación de color, la fase dominada por polvo, el reservorio volátil agotándose, pero las estructuras de cuchilla presentes todo el tiempo, solo no visibles hasta que la exposición fue reducida, hasta que el fotógrafo deliberadamente subexpuso para ver el núcleo claramente. Entonces estas cuchillas no son nuevas, siempre estuvieron ahí, escondidas por la coma sobreexpuesta en las imágenes típicas, pero presentes, rotando, manteniendo la geometría a través de meses de acercamiento, a través de los cambios de color, a través de las variaciones de actividad, las características estructurales constantes. Ahora, la hipótesis del fotógrafo, y es impactante porque abandona ambos extremos. No es un cometa, no es una nave espacial, sino un fragmento planetario, un pedazo de un mundo destruido, aún conteniendo el manto, el núcleo activo por dentro. Y esto explica la persistencia. ¿Por qué el objeto todavía desgasifica después de miles de millones de años en el espacio interestelar? Un cometa normal agotaría los volátiles. El hielo se evapora, se convierte en una roca inerte. Pero si el fragmento tiene un núcleo planetario, un interior fundido, entonces la desgasificación continúa. La descomposición radiactiva proporciona calor. Los materiales del manto subliman. La actividad persiste indefinidamente. Y las cuchillas podrían ser patrones de fractura. La corteza planetaria rompiéndose durante la ruptura catastrófica, o las características de la frontera núcleo-manto, la rotación diferencial exponiendo la estructura interna, o aún más exótico, las estructuras cristalizadas de la formación planetaria, los patrones geométricos naturales del enfriamiento del magma, de la precipitación mineral, de la física de la diferenciación planetaria. Pero hay un problema con la hipótesis del fragmento planetario. Las cuchillas muestran simetría. No son fracturas aleatorias. No son patrones de ruptura caóticos, sino una estructura organizada. 2 cuchillas posiblemente, tal vez 3, espaciadas uniformemente, irradiando del núcleo central, rotando juntas, manteniendo las posiciones relativas. Este nivel de organización geométrica raramente ocurre naturalmente. Los patrones de fractura son caóticos, aleatorios, asimétricos, pero estos, demasiado organizados, demasiado regulares, demasiado parecidos a un diseño. Examinemos la evidencia visual directamente. El time-lapse muestra un patrón claro. Las características de la cuchilla barren el campo de visión. Una rotación cada varias horas estimado. No podemos determinar el período exacto todavía. Datos insuficientes. Pero la rotación es evidente. Y durante la rotación, las cuchillas mantienen la forma. No se flexionan, no se deforman. Son estructuras rígidas. Como si fueran sólidas. Como si fueran de metal en vez de hielo. Como si fueran diseñadas en vez de acumuladas. El comportamiento de la coma añade complejidad. Las emisiones de gas pulsan, golpean como turbulencia, como el fotógrafo describe, el movimiento de golpear, como el viento afectando las plumas de gas. Pero el espacio no tiene viento, no tiene atmósfera,
no tiene medio para turbulencia. Entonces el golpeteo debe venir de la rotación. Las estructuras de cuchilla cortando a través del gas sublimante, creando remolinos. Los patrones de estela. Las perturbaciones en la coma, mostrando las posiciones de las cuchillas incluso cuando las cuchillas mismas apenas son visibles en las imágenes sobreexpuestas. Las técnicas de nitidez revelan más. El análisis de cuadro único. La exposición de 60 segundos. El contraste realzado. Las características de la cuchilla se vuelven pronunciadas. La estructura es innegable. Y otro misterio aparece. Un pequeño objeto cerca del cometa, capturado en múltiples cuadros, moviéndose con el cometa. Cerca del cometa, ¿qué es? ¿Un objeto satélite? ¿Un fragmento ya separado? ¿Una pieza compañera? Demasiado pequeño para detalles, pero persistente, presente en la secuencia. Otra anomalía, otra pregunta. La galaxia visible en el fondo proporciona referencia, el objeto conocido, la posición fija, y permite el cálculo de la trayectoria. 3I Atlas, moviéndose rápidamente contra el fondo estelar. La velocidad interestelar, 0,92 UA de la Tierra durante estas observaciones. Acercándose más. Cada día trae el objeto más cerca. Cada noche ligeramente más grande, ligeramente más brillante, construyendo hacia el acercamiento máximo del 19 de diciembre. La conclusión del fotógrafo es notable por la honestidad intelectual. Rechaza explícitamente ambos extremos. No está afirmando que es un cometa, no está afirmando que es una nave espacial, porque una vez que te comprometes con cualquier interpretación, el sesgo de confirmación se instala. Todo parece evidencia para la preconcepción. ¿Ves un cometa? Todas las características se vuelven naturales. ¿Ves una nave espacial? Todas las características se vuelven artificiales. Pero la verdad probablemente está en otro lugar, algo que no hemos considerado, una categoría que no hemos definido, un tipo de objeto aún no en nuestra taxonomía. Entonces, la hipótesis es ofrecida. Un fragmento planetario con un núcleo activo, el manto aún presente, las estructuras de cuchilla de la geometría de ruptura catastrófica, no aleatorias, no diseñadas, sino una consecuencia natural de un proceso físico específico que aún no entendemos completamente. La destrucción planetaria bajo condiciones específicas. La eyección de fragmento con rotación particular. Miles de millones de años de viaje interestelar afectando la estructura. El recubrimiento con materiales interestelares. Entonces la llegada a nuestro sistema. El calentamiento solar. La reactivación. La revelación de lo que estaba bajo el hielo acumulado. Pero incluso esta hipótesis lucha con la simetría de las cuchillas, con la regularidad geométrica, con la apariencia mecánica de la rotación. Y el fotógrafo reconoce esto, muestra las imágenes, presenta los datos, invita a la interpretación. Porque una vez que ves, no puedes deshacer. Las estructuras de cuchilla están ahí, innegables, documentadas, múltiples observaciones independientes, equipo diferente, ubicaciones diferentes, las mismas características, la misma geometría, el mismo patrón de rotación. 19 de diciembre se convierte en la prueba crucial, el acercamiento más próximo, 6,2 millones de kilómetros, la mejor oportunidad de visualización, la resolución máxima posible con instrumentos basados en tierra. Si las cuchillas son fracturas, debemos ver irregularidades, asimetrías, características aleatorias. Si las cuchillas son diseñadas, debemos ver precisión, simetría, propósito. Y si son fragmentos planetarios, debemos ver mineralogía, la composición de la roca, la espectroscopia de silicato, la detección de metal tal vez. El James Webb asignó tiempo, el Hubble fue redirigido, los observatorios terrestres se están coordinando, la red amateur está activada, el esfuerzo global, todo enfocado en la ventana de 4 días, en el acercamiento máximo, en el momento en que 3I Atlas se revela más claramente, cuando la distancia minimiza, cuando el brillo maximiza, cuando el tamaño angular permite detalles sin precedentes. Los datos espectroscópicos van a contar la historia de la composición, la identificación del material de la cuchilla, silicato, metal, hielo, compuestos orgánicos. Cada firma revela el mecanismo de formación,
Los procesos naturales producen proporciones específicas, combinaciones moleculares específicas, abundancias elementales específicas. Si las cuchillas muestran composición exótica, compuestos que no coinciden con los materiales del sistema solar, entonces el origen interestelar es confirmado no solo por la trayectoria, sino por la química, por las proporciones elementales alienígenas, por los materiales formados alrededor de una estrella diferente. Pero si las cuchillas muestran composición procesada, minerales diferenciados, metales fundidos, materiales refinados, entonces las explicaciones naturales luchan porque el espacio no refina, no diferencia más allá de la formación planetaria, no crea precisión geométrica del caos. Y somos forzados a considerar alternativas incómodas, opciones que desafían suposiciones sobre lo que puede existir, sobre lo que viaja entre las estrellas, sobre lo que puede visitar nuestro sistema. La metodología del fotógrafo es ejemplar. La subexposición deliberada, la reducción de ruido, la mejora dentro de los límites, sin procesamiento excesivo, sin artefactos introducidos, solo revelando lo que realmente está ahí, lo que la luz capturó, lo que el telescopio registró, y haciéndolo visible, trayendo el núcleo fuera de la explosión sobreexpuesta, mostrando la estructura escondida por el enfoque de imagen típico. La compresión del time-lapse ayuda también. Las horas se convierten en segundos. La rotación es evidente, el patrón es claro. El ojo humano ve el movimiento, reconoce la estructura, identifica la anomalía, porque la evolución seleccionó para el reconocimiento de patrones, para la detección de amenazas, para detectar lo que no pertenece. Y 3i Atlas activa ese reconocimiento. Algo sobre él se registra como equivocado, como otro, como no siendo una roca natural. La respuesta de la comunidad es predecible. Algunos ven un cometa. Una forma inusual, sí, pero natural. Miles de millones de objetos en la galaxia. Algunos van a parecer extraños. Probabilidad, estadística, nada especial. Otros ven una nave espacial. Las estructuras de cuchillas son paneles solares, o radiadores, o palas de propulsión. La precisión geométrica prueba inteligencia. El diseño prueba a los diseñadores. La visitación prueba a los visitantes. Pero la respuesta más honesta, la incertidumbre, la admisión de que no sabemos, que las imágenes muestran algo estructurado, algo geométrico, algo rotando con propósito aparente. ¿Pero qué es? Los datos son insuficientes. Las conclusiones son prematuras. 19 de diciembre puede aclarar, o puede profundizar el misterio, o puede forzar la creación de una categoría totalmente nueva. 4 días desde cuando estas observaciones ocurrieron. 96 horas para el acercamiento más próximo. Y contando. Las preparaciones están completas. El equipo está listo. Los observadores están coordinados. Todos esperando. Todos observando. Todos enfocados en el momento en que el visitante interestelar con estructuras de cuchillas pasa más cerca de la humanidad. Pasa lo suficientemente cerca para la mejor visualización jamás obtenida. Lo suficientemente cerca para que los instrumentos capturen detalles nunca antes posibles. Y después del 19 de diciembre, el objeto continúa hacia Júpiter, el encuentro en 2026, la asistencia gravitacional, la modificación de la trayectoria, posiblemente incluso la captura. Imagina eso, un objeto interestelar con estructuras de cuchilla capturado por Júpiter. Se convierte en un residente permanente del sistema solar, disponible para misiones futuras, para encuentro de naves espaciales, para investigación cercana, para respuestas a preguntas que apenas podemos formular todavía. Porque 3i Atlas fuerza la reevaluación de preguntas, desafía suposiciones, nos hace reconsiderar qué significa natural, qué geometría puede emerger de la física, qué estructuras el caos puede crear, qué orden subyace a la aleatoriedad aparente. Y si las categorías que usamos, cometa, asteroide, nave espacial, siquiera capturan la realidad o imponen estructuras humanas en un universo que opera por reglas diferentes, que produce objetos que nuestro lenguaje todavía no puede describir, que nuestra ciencia todavía no puede explicar, que nuestra imaginación todavía no puede abarcar. El fotógrafo prestó un servicio, redujo la exposición, vio el núcleo claramente, capturó las estructuras de cuchilla, documentó la rotación,
Compartió los datos, presentó la evidencia, sin reclamar conclusiones, sin forzar interpretaciones, solo mostrando lo que está ahí, lo que las imágenes revelan, lo que la observación registra, y confiando en la comunidad para analizar, para discutir, para eventualmente entender si ver fotografías reales de estructuras de cuchilla rotando en el objeto interestelar 3I Atlas cambió tu perspectiva sobre lo que puede estar visitando nuestro sistema solar. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque 19 de diciembre se acerca, el acercamiento más próximo, el detalle máximo, y vamos a estar cubriendo en vivo con cada imagen liberada, cada espectro capturado, cada punto de datos analizado. Deja un comentario con tu interpretación. ¿Cuchillas naturales de la destrucción planetaria? ¿Estructuras diseñadas para propósito desconocido? ¿O algo totalmente diferente que no imaginamos? Y comparte este video con cualquier persona interesada en lo que realmente existe allá afuera, más allá de nuestra estrella. Porque después de ver estas imágenes, después de observar el timelapse de las estructuras de cuchilla rotando, nunca van a asumir que los cometas son solo bolas de hielo otra vez.